pasado y ha llegado el momento de presentar nuestra primera invitada de este viernes. Ella es Rosana Marte, fundadora de Cuenta RD, y le damos la bienvenida a este Matutino Sin Miedo. ¿Cómo te sientes? Muy bien, gracias a Dios. Muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti por estar con nosotros. Gracias. Bienvenida. Cuéntenos de esa iniciativa para la República Dominicana y el mundo que le está mirando a través de este ecosistema de medios que es Multimedio Su Mundo. Bueno, pues Cuenta RD es un proyecto hermoso que nació en 2018. Yo estaba tomando en 2017 un curso de técnicas narrativas en Funglode, con varios escritores cubanos, y ahí conocí a un escritor cubano y editor que se llama Rafael Rodríguez Pérez y me quedé prendada de su conocimiento literario. Y dije, bueno, pero este es un buen momento para yo lanzar ese proyecto que siempre quise hacer, que es un proyecto para apoyar escritores y formar escritores en mi país. Siempre lo había pensado de adolescente, o no formar escritores, sino yo dedicarme a algo que tuviese que ver con la literatura. Y cuando conocí a Rafa me di cuenta de que era el momento de la mejor persona para yo iniciar este proyecto. Y ahí arrancó, en 2018, en una charlita en Mamey, un miércoles en la noche de ese mayo de 2018. Mire, entonces mi pregunta, ¿qué ha pasado con los talleres literarios a lo que nos acostumbramos en nuestra generación? Ahora con esto de la tecnología y la inteligencia artificial, como que tenemos más oportunidades, pero como que uno no está mirando un resurgimiento en materia de jóvenes que se interesen por la escritura, por la narrativa, por lo lúdico. Sí, ¿Cómo va eso? Cuéntenos a ver. Sí, hay un interés, hay un nacimiento, hay un resurgir de gente que está escribiendo y escribiendo muy bien, o mejorando en su escritura. El tema es que no hay visibilidad de esos talleres, no hay un seguimiento, los seguidores son pocos en las cuentas, o sea, es una cosa que, como siempre dice la gente, la literatura es de minorías, no es de mayorías, lamentablemente mundialmente se conoce así. Entonces sí hay un interés, una avidez literaria en nuestro país, y los talleres han cambiado mucho en su modalidad, es decir, antes la idea era juntarnos en una ronda y conversar los cuentos y intercambiar ideas y aprender ahí, y eso ha cambiado mucho. Con la tecnología y las estrategias de aprendizaje online, pues hay más facilidad de hacer otros tipos de talleres mucho más formales, más técnicos, con más estrategias de aprendizaje. Hay muchos profesores buenos que están saliendo, incluso que han llegado al país de otros países, que con esa cultura literaria, entonces eso se ha ido trabajando. Y hay muchos proyectos diferentes, no solamente Cuenta, que está trabajando en la formación también. O sea que hay muchos cambios, hay muchos avances en el tema de educación literaria. Ok, ¿cómo es la dinámica, Rosana? Que a través de allí tal vez tú tienes el contacto con las personas. Háblanos un poquito para que el público pueda entender sobre... Sí, en el caso después de la pandemia, digamos, fue como que el repunte de Cuenta RD con el tema de educación digital. Entonces, ¿qué hicimos? Lo que hacemos tenemos dos modalidades, presencial y online. La online es tratar de dar la explicación al grupo que está presente, y ahí básicamente se dan las pautas de información sobre esa materia. Pero ya tenemos después, inclusive tenemos un curso que es con mentorías, que tú haces la parte de lo que le dicen el lecture, o sea, la cátedra, y después pasas a trabajos en grupo, en comunidad, para tú apoyarte. ¿Por qué? Porque en literatura el apoyo de los escritores es muy importante para producir más literatura, porque lo más difícil de un escritor es sentarse a escribir. Entonces, esa modalidad que tenemos de mentoría y clases juntas es una cosa que nos está funcionando bastante bien, o sea que es chulo. Inclusive en el tema de lo que son simplemente informativos, que son las clases de las cátedras del profesor, hay también interacciones, porque la profe lee los textos de los estudiantes y los comenta y le da su retroalimentación, o sea que también sucede, sí, es muy divertido. Y luego está el tema de los presenciales, que es más tradicional, donde la gente va a un salón, hacemos revisiones de texto igual, pero el contacto uno a uno es muy bonito en literatura, o sea, hay una conexión emocional muy bonita, y eso tiene otro tipo de resultados, más emocional, más de conexión con la comunidad, que también se da muy bien. Mira, Rosana, ¿y cuándo es una novela narrativa? O sea, ¿cuándo es el género narrativo que tú mencionas? ¿Cuándo? O sea, ¿cuándo se da? ¿Cuándo se da? Claro, porque me imagino que en una narrativa es una acción fingida en un personaje en el espacio y el tiempo. Sí, o sea, correctamente. ¿cómo se da en ti? Correctamente. Estoy aprendiendo, ¿viste? Muy bien. Mi profesor. Usted dice que yo... ya entendí. Ese es mi profesor. Profe, ya. Marino Alcántara. Ok, usted dice como escritora, ¿cómo se da en mí ese correcto, proceso? ¿cómo se da esa parte en ti? Difícil, a nivel de... en tu imaginación. Sí, en mi imaginación
es un permiso que uno se da para contar historias. Es como una sensación de que tal vez no tengo todas las herramientas como escritora consagrada, pero tengo el derecho a aprender y tengo el derecho a inventar y tengo el derecho a meter la pata. Entonces, cuando tú te das ese derecho, comienza un proceso de crecimiento maravilloso y tú comienzas a crear historias. Muchas no salen bien, como dice Isabel Allende, esto es un músculo que se desarrolla como un deporte. Isabel Tú comienzas Allende es excelente. Tú comienzas a escribir y de esas 10 páginas que escribes va a salir una o dos que vale la pena. Entonces, así como que esa aceptación, digamos, de ese proceso fue lo que me llevó a comenzar a hacer historias que realmente me siento conforme con ellas, porque eso también pasa, que tú escribes cosas que tú dices, no, pero esto no sirve para nada, como le pasaba a Gabriel García Márquez con muchos de sus textos. Y después, cuando tú lo vuelves y la miras y le buscas la vuelta, dices, no, pero si yo la corrijo aquí, la arreglo allá, se puede hacer algo. Entonces, en ese perdón, digamos, como escritor, por lo menos en mi caso, es que ha nacido una cercanía más tranquila con la literatura, porque las exigencias de los autores es muy fuerte. La exigencia, la expectativa del autor es muy fuerte consigo mismo. Ya miren, saben que tradicionalmente la República Dominicana ha sido pionera con grandes escritores, grandes ensayistas, Salomé Ureña de Enrique, todos los Enrique, todos Ureña, muy bueno, ¿no? Entonces, digamos ahora, en estos momentos tenemos escritores como Matos Morrison, Moquete, tenemos un André L. Mateo, entre otros, pero de los clásicos dominicanos, específicamente, ¿cuál es el que más estudian de esos grandes escritores que incluso con tradiciones y traducciones de sus obras a nivel mundial y en otros idiomas, como el caso del profesor Bosch? Sí, el caso del profesor Bosch, claro, por supuesto. En Cuenta RD no tenemos todavía una cátedra dominicana, lo quiero tener pronto. Pero hay escritores que están saliendo, sobre todo los emergentes, que se han atrevido a lanzar sus libros de manera independiente, que lo estamos leyendo. Por ejemplo, Juno Díaz ya es un referente en Estados Unidos, se lee bastante. Rey Andújar, que es un escritor dominicano que trabaja en Chicago también. Rita Indiana, otro referente que vive en Puerto Rico, una excelente narradora dominicana. Y después han salido otros escritores que hemos ido entrando en el estudio de sus obras. Por ejemplo, Carlina Veras con Yuyumpa la Calor. También está la dominicana americana Angie Cruz. O sea, han entrado otros escritores y poco a poco la comunidad, incluso yo hice como un club de lectura dentro, como con el objetivo con la idea de que sea el escritor el que lea, no como lector solamente. Y ahí leímos a Juno Díaz y a otros escritores más. O sea que sí hacemos un poco de lectura de nuestros escritores. Rosana, entonces, por ejemplo, si un televidente en este momento te está viendo y dice, yo quiero escribir poesía, quiero escribir cuentos, etcétera, etcétera, pero no sabe, o sea, nunca ha tenido como ese encuentro literario, vamos a decir, o imaginativo. O sea, ¿cómo él puede explorar? ¿Cómo él puede aprender? Yo creo que primero darse el derecho. ¿Cómo uno sabe que uno tiene ese don? No, si tú escribías bien en la uni, te iba bien en lengua española, te encantaba la poesía en el colegio, ya hay una semilla. Hay una semilla bonita. Entonces, yo creo que primero el darse el derecho de experimentar. Esa es la palabra clave para mí en la literatura. Si tú tienes la semilla, date el derecho de experimentar y abrirte un poco de espacio trabajando, escribiendo, porque el escritor se hace escribiendo. Escribiendo todos los días, aunque no sepas las técnicas, aunque no sepas las estrategias. Y ya después, acercarte a nuestros programas que tienen desde un nivel 0 hasta un nivel avanzado. Y escribir, por ejemplo, que yo me siento y que puedo yo... Todo lo que te salga. Yo tengo como esa semillita. Sí, todo lo que te salga en una fase inicial está perfecto, porque tú estás haciéndole pulso a la literatura. Y esto es, como digo, esto es un deporte. Esto es hasta que tú llegues a escribir súper bien, pero eso toma tiempo y mucha práctica. Es más, es tanto así que hay un video muy chulo en Instagram que dice que tú tienes que sentirte que estás haciendo algo y meter la pata tantas veces que después tú digas, ok, ahora sí hice algo que vale la pena. No sé si me debe entender. Claro. El tema ensayo error en literatura es muy fuerte. Y cuando lo entendemos eso, somos más felices porque muchas veces tú llegas al texto y tú quieres que te salga todo bien de la primera línea y quieres escribir como Vargas Llosa de la primera línea y eso es imposible. Isabel Allende. Ajá. Yo tenía una ínfula, pero un deseo de escribir como ella cuando era jovencita y realmente no es así. No es como ellos, tú estás viendo, eso ha pasado por un proceso larguísimo con ese escritor. Tú tienes que darte derecho a escribir como tú quieras, como estás en este momento, y de ahí ir creciendo y puliendo, porque la escritura es un proceso, no un resultado. La que más le gusta a ella es la que dice, puedo escribir los versos más tristes esta noche. ¿Y por qué tú sabías que era ese?
Sí, porque ya Es el que más le gusta. 20 poemas de amor de una canción desesperada de Neruda, que bellísimo, bellísimo. Hablando de eso, de Pablo Neruda y su obra cumbre, Confieso que he vivido, Ajá. ¿cuál de esos escritores realmente te llamó la atención? Tanto local como latinoamericano. Mira, sinceramente, a mí hay un escritor dominicano que me marcó mucho en la universidad, que es Marcelo Magiolo. Cuentos para otros milenios, yo leí en la universidad y lo presenté. Mi profesora quedó loca, o sea, quedó encantada. Yo digo así loca por atrevida, pero ella quedó como así, como que, wow, Roxana, qué buen análisis. Y ahí yo me di cuenta que había algo con la literatura que no era lo que había en matemáticas, ni en física, ni en biología, había algo especial. Entonces, ese señor para mí fue muy importante. Otros escritores importantes fueron los poetas del siglo antepasado. Por ejemplo, o el pasado, Fabio Fiallo, José Joaquín Pérez, Gastón Fernández del Igne, Salomé Ureña, todo ese grupo, esa estampida de poetas dominicanos del siglo XX y XIX, me marcaron mucho porque era muy bella la poesía. O sea, era como dominicana yo sentía algo muy particular, que no sentía con Neruda, que no sentía con otros. Y entonces esa gente fue la que más me marcaron. Y después, como bien decía hace un ratito Lorena. Isabel Allende para mí fue principio y fin. Tú sabes que hay una obra de ella, esa yo siempre la recuerdo, yo la leí yo leía también libros que uno siempre en el colegio, ya no se ve eso, pero bueno. Estaba muy chiquita. En el colegio. En el colegio siempre te ponían, por ejemplo, lee tal libro, y tú tenías, como tú decías, que hacer una interpretación, igual también en la universidad. Había un libro de ella, de una niña que murió, creo que se decía como que era de una hija de ella. Paula, sí. Paula, que sufría de leucemia. De Porfiria, sí creo que se llama así. Y me marcó tanto eso, que recuerdo que era un libro muy, muy triste, hablaba de la historia de ella, de su proceso de salud, sí, y todo eso. Sí, ese libro lo escribió Isabel Allende antes de morir Paula, eran como diarios, sí, diarios que ella hacía sobre su enfermedad, y salió un libro hermoso sobre la historia de su hija y sobre cómo ella como persona vivió la muerte y la enfermedad de su hija. Mira, hay algo de Marino que yo no sé por qué le gusta. Marino es de Gabriel García Márquez. Yo no sé por qué le gusta esa, que crónica de una muerte anunciada. No sé qué él quiere decir que crónica está anunciando políticamente. Pedro, yo no sé qué. Es que el día que lo iban a matar, Santiago Nazar se levantó a las 5 de la mañana para esperar el bus en que llegaba el obispo. Así es. Sí. Wow, así mismo que es por el nombre que dice crónica de una muerte anunciada. Yo no sé por qué tú. No, eso en el plano político, yo no sé por qué tú lo relacionas. El amor en los tiempos de que lo relaciona, ya entendí. El amor en los tiempos ese otro de es un clásico y Dios buenísimo. Mío, eso de morirse y que está la película. Ay, buenísimo también, la canción de Shakira. No, pero ese que menciona, Crónica de una muerte anunciada, es uno de los mejores libros cortos que yo he leído en mi vida, en la historia. O sea, es una cosa demasiado bien armada. Pero a él le gusta el título, no sé qué relaciona. Con si es políticamente, crónica de algo, no sé lo que él está anunciando. No sé. El coronel no tiene quien le escriba precisamente. Cuando se habla del estilo corto, Gabriel García Márquez era un duro, sí. Pero entonces hay una gran contradicción cuando él escribe una obra como La hojarasca, que es una obra sobre la dictadura, y ahí te mete párrafos de 2 páginas. Y uno le dice, Gabo, ¿y qué es lo que pasó aquí? Tú con un estilo tan corto como Crónicas de una muerte anunciada, y de momento te encuentras La hojarasca, que el que la comienza a leer la deja. Tiene que tener demasiado espíritu. Y en general en su laberinto también pasa lo mismo. Sí, pero él le explicó por qué, para que vea cómo el estilo a veces, él explicó que como se trataba de una dictadura, él hace como actor un texto dictatorial para sentarte. Tú sientes el cansancio del peso de la dictadura cuando te lees un párrafo de 2 páginas, por ejemplo. Ya entiendo. Y oraciones contrario al coronel no tiene quien le escriba. A veces una sola oración, soñó. A él le gusta mucho esa también. Sí, yo no sé por qué, si es porque cuando dice no tiene quien le escriba, él lo relaciona con la política y me imagino que lo relaciona que no tiene quien lo defiende. Yo no entiendo. A él lo que le preocupó fue que yo los otros días mandé a un personaje de la República Dominicana a la última palabra del coronel no tiene quien le escriba. Ay, ya yo sé cuál fue.
sí. No la Bien diga. mandado, lo Mira, mandó. Lo mandó bien mandado. Sí, bien mandado. sí. Tengo otra inquietud ya para finalizar, porque esto se hace más Sí. interesante. Me imagino que esos conversatorios, Son ¿verdad? Donde chulísimos, estás, son sí. chulísimos, porque surgen estas inquietudes. Por ejemplo, la mayoría, por ejemplo, de estos escritores, no sé si tal vez tengan un sentimiento de melancolía, de tristeza, que lo impulsa a ellos poder escribir de esta manera. O sea, y mayormente, ¿qué elemento en común tienen todos ellos? A Hay nivel una emocional. búsqueda, Vargallosa dice que hay una incomprensión, una insatisfacción con la vida normal y común de que manifiesta un escritor cuando escribe. O sea, el escritor siempre quiere, tal vez casi diría yo, no puedo decir en totalidad, pero quiere mundos diferentes a lo que vive y en el que existe. Y por eso llega a la ficción y crea mundos y crea personajes para sentirse que viven en otras realidades que son más bonitas para esa persona que lo que vive actualmente. Entonces eso pasa. Por ejemplo, en mi caso, yo estoy lanzando mi novela a finales de este año, creo que si llego, creo que a finales de este año, y mi novela se llama Mi País Imposible, y cuenta la historia de una chica dominicana que cree que nació con la misión de salvar a República Dominicana en los tiempos de Balaguer. Ella cree que nació para eso, para sacar el país de la situación. Y en esa situación, yo he recreado como ese deseo mío propio, y lo reconozco como escritora, de que mi país algún día tenga un salto cuantitativo en cuanto a su desarrollo, y lo digo a través de esa historia. Quiero expresar un país que yo quiero, que no lo veo, pero lo convierto en una historia, armo personajes, y ahí como escritora me siento más conforme con lo que estoy haciendo. Es como una sensación así, una psicología muy interesante que maneja el escritor, y así mismo lo dice Vargallosa. Cuando él escribe novelas como El hombre discreto o La tía Julia, el escribidor, él hace cosas que tienen un fin para él como escritor, pero también tienen un fin para el público. Entonces, eso sí se da en la escritura como... ¿Cómo trabajan, digamos, el tema del sello propio? Porque he escuchado a ambas, tanto tú como Lorena, alabar mucho Sí. a Isabel Allende. Sí. Yo cuando la leo, y la he leído mucho, la encuentro muy Gabriel García Marquesada. En el estilo. Sí. Entonces, cuando no le encuentro el sello propio, entonces yo abandono ese escritor, ¿no? O sea, el sello, cuando tú te leas Bosch, te leas Bosch. Es Juan Bosch el que está hablando, Sí. Gabriel García Márquez. Sí, lo entiendo. El sello, cómo trabajar el tema del sello, porque eso sí que es importante. El sello te lo da, yo creo que es el tiempo. Es lo único, es el trabajo continuo. En el tema de Isabel Allende hay que reconocer que hay novelas que son muy buenas, que aunque ya tenga el sello Gabriel García Marquiano, sí tiene una identidad propia. Lo que pasa es que ya hay novelas después del 2000 y pico, Retrato en Sepia, El Zorro, La hija de la fortuna, ella ahí como que pierde un poco, y lo digo con todo cariño, pierde un poco esa fuerza de las primeras 3 novelas que lanza, y ahí se siente un cambio. Pero yo siento que ella, como voz femenina, tiene un sello también particular, porque Gabriel García Márquez es muy engorroso, y ella no es tan engorrosa, ella es mucho más simple. ¿Están haciendo alguna peña literarias aquí? Peñas no, pero de vez en cuando, porque este año ha sido un poco complicado, nos hemos juntado, este año hicimos 2, 3 eventos, hemos hecho una graduación de los graduandos del 2021 y 2022, hicimos un open mic o un letras en performance, como una especie de recital, pero en vivo, ¿verdad? Con los escritores también hicimos, y hacemos de vez en cuando reuniones online con la comunidad también. Okay. Mire, me gustaría ya para finalizar que usted le diga a nuestros amigos televidentes, a la gente que le interesa escribir, cómo lo contactan a ustedes, cómo pueden tener esa relación, porque hay gente que quisiera pero no tiene a veces la información, y otras veces le temen a las publicaciones porque no hay dinero suficiente para la gente a veces hacer las publicaciones de los ejemplares. Motíveme a la gente en ese sentido. Nosotros los ayudamos en todo el sentido, con las publicaciones, con los lanzamientos, hasta con las reseñas en medio lo ayudamos. Este proyecto nace con un fin social, pero también con un fin económico, pero también con un fin social. O sea, si usted no tiene un presupuesto gigante, no tiene unos recursos suficientes, si entiende usted que no los tiene, nosotros buscamos la forma de ayudarlos, porque lo que queremos es que la gente escriba en RD. Eso es lo que queremos. Y para los contactos, estamos en Instagram como @cuentaRD, me pueden encontrar ahí, Roxana Marte, también en mis teléfonos, en WhatsApp, 809-546-2842, repito, 809-546-2842,
8842. Y pues en Instagram es como lo más, que nos pueden conocer más sobre lo que tenemos. Y ojo, digo al público, no tengan miedo a escribir, no tengan miedo a lo que entienden que es algo grande o algo muy elevado que es la escritura. Hay fases y hay procesos que se viven y tienen todo el derecho a vivirlos y a convertirse en escritores como ustedes quieran hacerlo. Bueno, Rosana Marte, gracias por haber estado con nosotros, de verdad. Como que nos ha dado esa musa, ¿verdad? Sí, esa sí, inspiración. Sí, hay que escribir, necesitamos escritores Claro en nuestro que país. sí. Quiero que tenga un hashtag por ahí, más escritores RD, que necesitamos que la gente entienda que esto es un mundo amplísimo y que hay que arrancar. Lo importante es arrancar. Así es. Gracias, Rosana, por estar con placer. nosotros.